Bienvenidos a este nuevo encuentro con la palabra. Damos continuidad a nuestro proceso de estudio en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. En esta oportunidad vamos a considerar los versículos 11, 12 y 13 de esta maravillosa carta que Pablo envía a los hermanos de Roma. El capítulo 11 trata de un tema que cobra actualidad y que en este momento es muy analizado, discutido, conversado. Se trata de Israel. Ya en la sesión pasada también conversamos sobre Israel. En esta oportunidad, el apóstol Pablo considera lo que se refiere al remanente de Israel. ¿Qué significa esto del remanente de Israel? El Pablo comienza la consideración en el capítulo 11 de la siguiente manera. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y él mismo responde, en ninguna manera. Dios no puede desechar a su pueblo. Y él mismo dice, yo soy israelita de la tribu de Benjamín, descendiente de Abraham. Y él afirma pues que Dios no puede desechar a su pueblo. ¿Y por qué no puede desechar a su pueblo? Bueno, precisamente lo estamos diciendo, porque es su pueblo. En la Biblia se destaca que Israel es el pueblo de Dios. También se define como los hijos de Dios. E incluso en algunos libros proféticos, Israel se considera como la esposa de Dios. Entonces quiere decir que en cuanto a Israel se refiere, tiene una relación muy estrecha con Dios. Por eso él dice, no lo puedo desechar. Y habla de que él siempre tiene un remanente de ese pueblo. Pone como comparación el caso de Elías. ¿Recuerda? Cuando Elías decía, todos han dado la espalda a Dios y han dado muerte a los profetas y solo quedo yo como profeta de Dios. Y le dijo Dios, no, yo tengo un considerable número de personas que no han doblado su rodilla a Baal, 7,000 personas. Entonces Dios siempre tiene un remanente para preservar pues la promesa que Él ha dado a su pueblo. Ese remanente uno lo puede apreciar a lo largo de la Escritura. Recuerda, por ejemplo, cuando vinieron los babilonios y destruyeron a Jerusalén y se llevaron cautivo una gran cantidad de pueblos. Bueno, quedó un remanente. Ese remanente fue cautivo, fue llevado a Babilonia y ese remanente regresó otra vez a la tierra prometida, como nos lo narra Edra. Entonces observamos pues que Dios mantiene su promesa para con el pueblo de Israel y se reserva un remanente para cumplir sus promesas. Luego habla sobre la salvación de los gentiles. Este es un tema capital porque la razón de ser de Israel es para bendecir a las naciones, es decir, a todas las naciones que no son israelitas. Esa fue la promesa que Dios le dijo a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En Génesis 22, 18. Entonces, los gentiles son salvos por obra del pueblo de Israel, que de su simiente nace Jesucristo. Por eso cuando Jesús hablaba con la samaritana, le decía, porque la salvación viene de los judíos, es decir, viene de entre la tribu de Judá, y él era descendiente de la tribu de Judá, por eso la salvación viene de parte de los judíos. En esta sección de la carta, el apóstol Pablo pregunta, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Entonces él mismo te responde, de ninguna manera.
Porque lo que pasa es que la transgresión del pueblo de Israel sirvió para que los gentiles llegasen al conocimiento de la verdad. Dice pues que por cuanto, porque a vosotros, hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera puedo provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Está hablando pues acerca de cómo él tiene el gran deseo de que los judíos también lleguen al conocimiento de Jesucristo, puedan también ser salvos. En esta parte, él plantea aquí un tema que es también destacado en la Escritura. Habla sobre la forma como Dios actuó para la salvación de los gentiles. Él dice, pues, que hubo una parte de Israel que fue desgajado del olivo natural, dice él. Y los gentiles fueron injertados en aquel, los gentiles, que él los define como olivo silvestre, fueron injertados en el olivo natural. Entonces, y por esa razón, entonces llegan también los gentiles a formar parte de la descendencia de Abraham y también ser constituidos hijos de Dios. Esta es una doctrina muy importante. Entonces aquí el apóstol Pablo está colocando en el mismo nivel de igualdad a los gentiles y a los gentiles que han creído en Cristo, que han sido injertados en el olivo natural. Y entonces llegan a formar parte del pueblo de Dios. Por eso es que nosotros decimos que somos herederos de la promesa, pero somos herederos de la promesa por fe, no por la ley, ni tampoco porque no descendemos de Abraham desde el punto de vista de la simiente de él, de la descendencia. Luego entra en otro tema que en este momento se habla mucho, que es la restauración de Israel. ¿Qué significa la restauración de Israel? Cuando hablamos de Israel en el momento actual, tenemos que establecer a qué Israel se refiere, porque es interesante que hay tres Israel. ¿Cómo usted podrá decirme esto? ¿Cómo eso que hay tres Israel? Bueno, muy sencillo. El primer Israel a que hago referencia son las 12 tribus que formaron parte del pueblo que salió de Egipto, como recuerda, y llegó a la tierra prometida y la conquistó. Estamos hablando de las 12 tribus de Israel que Dios liberó a través de Moisés. Ese es el Israel histórico. Hay otro Israel, un segundo Israel. ¿Cuál es este segundo Israel? Es aquel que surge después de la división del reino, tras la muerte de Salomón. El reino se dividió, como ustedes saben. Una parte se fue con Jeroboam y otro con Jeroboam, y se formaron las 10 tribus de Israel que conformaron la nación del norte, el reino del norte. Y quedó el reino del sur con Roboam, y que es conocido como el reino de Judá. Entonces tenemos otro Israel, las 10 tribus que se dividieron y formaron parte del reino del norte, también llamado Israel. Entonces tenemos dos Israel. ¿Y cuál es el tercer Israel? Bueno, el tercer Israel es el que actualmente nosotros denominamos como la nación de Israel, que está en el Medio Oriente. Ese en realidad no es Israel, es una parte de Israel. Son israelitas, porque el Israel real son las 12 tribus o las 10 tribus que denominamos las 10 tribus perdidas. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre con la restauración de Israel? Algunos piensan que cuando se habla de la restauración de Israel es que los judíos van a ser salvos.
van a ser constituidos hijos de Dios. Recuerden que ellos son hijos de Dios. Cuando se habla de la restauración de Israel, estamos hablando de el surgimiento de las 10 tribus, eso está prometido, que van a surgir. Es un hecho por venir, todavía no se ha cumplido. Y cuando eso suceda, entonces las 10 tribus, estas que formaban parte del reino del norte, van a ser restauradas, se van a reunir de nuevo con Judá y Benjamín, que son los descendientes del remanente que está allí en el Medio Oriente, y van a conformar el nuevo Israel histórico de las 12 tribus. Eso está por venir. Entonces, a esto habla pues de la restauración de Israel. Esto es un evento que nosotros estamos esperando y que es un evento previo a la segunda venida de Jesucristo. Así está establecido. Bueno, luego entramos en el capítulo 12 y 13, que son una unidad. Allí habla acerca de la vida cristiana. Comienza con ese gran texto que nosotros recordamos, que es: por tanto ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Es decir, lo que le agrada a Dios es que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Después de la muerte de Cristo no se necesitan sacrificios muertos, como sabemos. Ya no se requieren más muertes de cordero. El último cordero ya fue inmolado y murió por nosotros. Ese es Jesucristo. Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, la ofrenda que le agrada a Dios es una ofrenda del sacrificio vivo, en sacrificio vivo. Es decir, que nosotros nos entreguemos, como decimos, en cuerpo y alma a Dios. Nos entreguemos íntegramente a Dios, y eso es lo que a Dios le agrada. En algunos profetas dice: a Dios no le agradan los ríos de aceite, ni la multitud de sacrificios. Eso le va a agradar a Dios. No, a Dios le agrada que tengas misericordia, que actúes con justicia y que tengas un comportamiento digno. Esto es realmente lo que le agrada a Dios, y esto es lo que pide aquí en Romanos, que nos entreguemos a Dios en sacrificio vivo. Luego está ese gran texto también del versículo 2, que dice: no os conformen a este siglo, es decir, no tomen la forma del siglo, no se dejen influir por el siglo en que viven. Y esto es un desafío para los cristianos de siempre y en la actualidad más todavía, el de no dejarnos influir por las corrientes que están en este momento en boga desde todo punto de vista, tanto corrientes filosóficas como también corrientes religiosas que se introducen en el Evangelio, en la cristiandad, y tratan de desviarlo, de desvirtuar el mensaje auténtico de la palabra de Dios, de la sana doctrina. Entonces, él aquí en este versículo 2 plantea algo que es fundamental, que aquí dice que transformemos nuestra mente, renovemos la mente. Dice, sino transformados por medio de la renovación del entendimiento. En la versión Dios habla hoy, este texto lo expresa de una manera muy significativa. Dice: cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Eso lo comentamos en la sesión pasada. Entonces, Pablo, en este capítulo 12 de Romanos, plantea algunas formas mediante las cuales se debe desarrollar la vida cristiana, la vida del cristiano. En primer lugar, se refiere a lo que tiene que ver con la relación del cuerpo de Cristo, cómo es el cristiano en el cuerpo de Cristo. Él aquí introduce la metáfora del cuerpo de Cristo. Él dice que así como el cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro tiene una función, así es el cuerpo de Cristo. Y se refiere en este caso a la iglesia como cuerpo de Cristo. Y cada miembro del cuerpo de Cristo tiene una función, y Dios le otorga dones para que los manifieste de acuerdo con la fe de cada uno.
Por eso es que él dice que ninguno tenga un más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense humildemente, porque todos estamos en un plano de igualdad. Él dice entonces que si una persona tiene el don de servicio, en tu caso, si tienes el don de servicio, pues hágalo con entusiasmo y hágalo bien. Que cuando haga el servicio en la iglesia, hágalo bien. Esmérese en hacerlo bien. Dice, el de servicio en servir. El que enseña, pues debe enseñar en forma óptima. Para Dios lo mejor. Dice, el amor sea sin fingimiento. O sea, no finjan el amor. El amor tiene que ser sincero. Y explica pues que tenemos que ser diligentes en las cosas que hacemos, en las cosas que practicamos. Y que cuando nosotros tengamos en las amistades, que seamos también buenos anfitriones, que seamos hospitalarios, que las personas que nos persigan, entonces nosotros, en lugar de maldecir, dice él, debe bendecirles y orar por ellos. Recuerdan lo que dijo Jesucristo, que tenemos que amar incluso a los enemigos. Dice que debemos vivir en forma unánime unos con los otros y también en forma humilde. La humildad es una característica de los cristianos que Jesucristo demostró y nos inspira y nos dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. También insiste el apóstol Pablo en el estilo de vida del cristiano, es que nosotros no debemos pagar mal con mal, sino al contrario, debemos hacer el bien, propiciar siempre el bien. Y aquí hay un texto que debemos aprenderlo de memoria y practicarlo de una manera insistente. Es lo que dice el versículo 18, así: si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Pablo nos desafía a que nosotros debemos ser promotores de la paz. En cuanto dependa de nosotros, vamos a hacer todo lo posible para vivir en paz con todo el mundo. Que no haya conflicto que nosotros generemos. Al contrario, que seamos pacificadores. Y este debe ser un desafío de cada uno de los cristianos. Dice que si tu enemigo tiene hambre, esto está también en un proverbio, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. No le niegues el alimento. Por eso es que Pablo decía al comienzo que cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir, porque las actitudes de los hijos del rey, los valores del reino son diferentes a los valores del mundo. Por eso dice, no se dejen contaminar por la cultura en que viven. Ustedes son contracultura. Esa cultura egoísta, ustedes son generosos. Esa cultura arrogante, ustedes son humildes. La cultura nuestra es una cultura diferente a la cultura del mundo. Culmina en el capítulo 12 con este extraordinario versículo. No seas vencido de lo malo, vean ustedes, sino vence con el bien el mal. Entonces nosotros debemos, insiste en esto, debemos proponernos siempre actuar bien y derrotar el mal haciendo el bien. Así como las tinieblas son disipadas por la luz, entonces el mal es neutralizado por el bien, y ese es el desafío que tenemos nosotros. Luego en el capítulo 13 entra en un tema que también ha generado mucha controversia. Habla sobre la autoridad. Vean lo que dice él aquí. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Aquí está hablando de la autoridad. Entonces,
Y él dice que quien se opone a la autoridad, el que se rebela contra la autoridad, dice aquí que entonces se está rebelando contra lo establecido por Dios. Y eso acarrea condenación. ¿Por qué Pablo plantea esto? Bueno, ustedes saben lo que significa la palabra rebelión, ¿sí? ¿Saben lo que significa rebelión? Rebelión es ir contra la autoridad de una manera violenta, atacar la autoridad. ¿Recuerdan quién es el personaje que en el mundo se rebeló por primera vez? El primer pecado uno piensa que fue cometido por Adán y Eva, ¿no? El primer pecado o el primer acto de desobediencia, digámoslo así, fue cometido por ese personaje que nosotros le denominamos Satanás. Él se rebeló. La rebelión es característica de el que tiene un pensamiento que no es correcto. Como, ¿cuál fue la tentación de este señor? Bueno, el hacerse igual a Dios, el hacerse igual a la autoridad. Él quiso usurpar la autoridad y se rebeló contra la autoridad y sabemos todas las consecuencias que acarreó aquel acto de rebelión. Por eso él dice, bueno, que debemos someternos a la autoridad. Y él establece aquí también un principio que es fundamental, que dice que los magistrados están para establecer la justicia. Y dice que son incluso servidores de Dios. Dice que los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino infunden temor al que hace el mal. Y esto es lo real. Por eso que una vez se comete un pequeño error cuando dice que Dios nos castiga. Dios no castiga. El castigo uno mismo lo propicia con los actos de desobediencia, como el caso de un juez. Un juez no actúa en forma maligna cuando envía cuando envía una persona a la cárcel porque cometió un delito. Lo juzgó conforme al procedimiento, le encontró culpable y entonces establece la pena que corresponde a ese acto delictivo. Entonces el juez no está actuando de forma malintencionada contra el infractor, sino que está cumpliendo la ley. Así pasa con Dios también. Dios no es que tiene una animadversión contra los pecadores, no. Simplemente la persona que desobedece, pues sufre las consecuencias de su acto de desobediencia. Y si la ley establece alguna condena, pues debe ser condenado. Para eso existen las cárceles, para eso existen los jueces y para eso existen aquí los magistrados, como dice el apóstol Pablo. Entonces, debemos estar sujetos a la autoridad. ¿Por qué es lo que pasa? Que la autoridad sirve para establecer las normas, para propiciar las normas de convivencia, para que se cumplan las normas de convivencia. La autoridad tiene ese objetivo. Bueno, la autoridad, cuando se ejerce en forma correcta, sirve para establecer la igualdad, pues, y que se cumpla la norma. Por esto es paradójico porque el apóstol Pablo está hablando en un contexto histórico bien complejo. Sabemos pues que cuando la autoridad, máxima autoridad que existía en el momento que el apóstol Pablo escribía era el Imperio Romano. Y ustedes saben pues las características del Imperio Romano. Saben muy bien lo que significaba la paz romana. La paz romana era que había paz en el imperio porque el ejército romano actuaba ferozmente contra los infractores y los eliminaba. Entonces eso hacía que se mantuviese un clima de paz, pero era una paz que estaba forzada por la espada que estaba pendiente de aquel que cometía una infracción. Bueno,
Sigue el apóstol el apóstol Pablo haciendo recomendaciones en este capítulo 13 sobre cómo debe ser el comportamiento del cristiano. El versículo 7 dice, pagad a todo lo que debáis, que nosotros debemos ser responsables con nuestro compromiso, pagar si tenemos un compromiso, pues honre el compromiso. Incluso pagar los impuestos, que es algo que pues se ha establecido y nosotros los cristianos tenemos que cumplir, debemos ser ejemplo, modelo en ese sentido. Él dice que procuremos no deber a nadie nada. Bueno, en esta cultura nuestra, cuando el crédito es algo común y cotidiano, entonces pareciera que está diciendo aquí no pida crédito. No está diciendo eso. Uno puede pedir crédito, pero debe cumplir con las cuotas entonces. No es que debe atrasarse. No, este mes no voy a pagar porque en lugar de pagar voy a usar el dinero para irme a la playa. Eso no. Tiene que cumplir, tiene que honrar el compromiso. También dice que, insiste en lo que plantea los mandamientos, que no hurtarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio, y que el parámetro que permite que podamos cumplir esas normas se encuentra en el versículo 10. El amor no hace mal al prójimo. Esto es lo que hemos dicho, que una persona cuando ama, por eso que dice el amor se hace sin fingimiento, porque una persona cuando ama no le quiere hacer daño al prójimo porque lo ama. ¿Cómo le va a querer hurtar algo al prójimo si lo ama? ¿Cómo le va a querer hacer daño si lo ama? ¿Cómo va a querer decir una falsedad contra su hermano que ama? Por eso el amor es muy importante. Y dice aquí, este gran versículo, dice, el amor es el cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley es el amor, por lo que le viene diciendo. Cuando una persona ama, cumple la ley, porque no quiere hacerle daño al prójimo. Entonces, cumple la ley cuando dice amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, como ama a Dios, no va a querer tener un Dios ajeno, no va a tener ídolos, no va a tomar su nombre en vano, etcétera, porque ama a Dios, entonces lo pone en primer lugar. Entonces, cumple la ley cuando ama a Dios. Cuando ama al prójimo, cumple los otros 6 mandamientos. ¿Por qué? Porque no le va a hacer daño, no lo va a matar, no le va a hurtar, no va a decir falsos testimonios. ¿Por qué? Porque lo ama. Por eso es importantísimo el amor en la vida del creyente. Y Pablo insiste mucho en eso, y ustedes saben que en la carta de los Corintios él reitera el gran capítulo sobre el amor. Bueno, él dice pues que debemos, ya para finalizar esta parte del capítulo 13, él dice pues que debemos estar conscientes de que el tiempo avanza y el tiempo pasa, y que dice por ejemplo, el versículo 12, la noche está avanzando y se acerca el día. ¿Saben a qué día se refiere? Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de luz. Esta es la recomendación que está haciendo para que estemos preparados para que aquel gran día. Andemos como de día, honestamente. Y mira lo que dice aquí. No en glotonerías, ni en borracheras, no en lujurias, ni lascivias, no en contiendas y envidia. Eso está desechado. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva manera de ver la vida. Y culmina con esto. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esta es la forma como nosotros podemos vencer, superar la forma como la carne nos incita, nos insta pues para que andemos conforme a los deseos
de la vieja vida, de los deseos de la carne. Pero dice, vístanse como el Señor Jesucristo. ¿Qué nos quiere decir Pablo con esto? Bueno, que andemos como Jesucristo, como que nos pongamos los zapatos de Jesucristo, que nos pongamos en la ropa de Jesucristo, que nos pongamos en el lugar de Jesucristo. Pues, pónganse en el lugar de Jesucristo. Entonces, cuando uno se pone en el lugar de Jesucristo, ya sabe pues lo que va a ocurrir. Ese cambio extraordinario que se va a producir en la vida del creyente, que eso es lo que se enfatiza en este capítulo 12 y 13 de la carta a los romanos. Una nueva vida en Cristo, porque estamos vestidos de Jesucristo y estamos llenos, inspirados del gran amor que Él nos ha dado. Bueno, esto es lo que quería compartirles en esta hora sobre los capítulos 11, 12 y 13 de esta maravillosa carta a los romanos. En la próxima entrega vamos a considerar los últimos 3 capítulos de esta maravillosa carta, 14, 15 y 16. Gracias por compartir con nosotros este tiempo. Dios los bendiga y hasta la próxima entrega.